Bien, ya estamos en el bloque final de este interesante diálogo con nuestro invitado del día de hoy. Es realmente una, como dirían los colombianos, una riquísima conversación, Juan, que estamos teniendo sobre derechos humanos. Ha quedado en el tintero entonces una pregunta en el bloque anterior. Sí. Bueno, tenemos que considerar que esto entra en lo que se llama la explosión de los derechos humanos. Yeah. Cada día el ser humano va a reclamar más derechos. Y esto lo hace a veces desconociendo pautas que el derecho clásico ha tenido siempre como inamovibles, ¿no? Es el caso de la protección al medio ambiente. Los titulares de ese derecho, ¿quiénes son? Los seres humanos que vivimos ahora. Claro. Pero las convenciones sobre el medio ambiente hablan de los derechos de las generaciones por venir. Así es. Entonces estamos hablando de derechos que no tienen un titular. Todavía. Pero nos sentimos en este momento ya con una idea bastante bien cuajada de que nosotros tenemos una responsabilidad con esos seres humanos que no han nacido. Clásicamente se dirá, eso no es aceptable. No es aceptable porque el ejercicio de un derecho tiene que ser contrapuesto contra otra persona. Bueno. Y si las personas esas no existen, entonces no hay derecho. Esto era lo que recuerdo que atormentaba mucho a un destacado jurista, Andrés Aramburu Menchaca. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Bueno, ahora se dan las normatividades internacionales y nacionales, se van adecuando, hay el control de convencionalidad y vamos configurando un mundo que, si no es unipolar, sí por lo menos la tendencia es que vaya adecuándose progresivamente a un orden internacional donde el elemento central es la protección de los derechos humanos. Y hay acciones pues en contra de y eso es a lo que nosotros llamamos violaciones de los derechos humanos. En el Perú nosotros somos expertos en haber conocido y sufrido violaciones de derechos humanos. No vamos a hablar de toda la historia que nos precede en los últimos 400 años, pero sí por lo menos en la que cierra, no con broche de oro, sino más bien de una forma maldita, el siglo XX, la década de los 80 y de los 90, donde tú y yo, y los que nos están viendo por televisión en este momento, tuvimos que padecer de uno y otro lado acciones permanentes de violación de derechos humanos. Así es. Solamente haría una precisión, yo no creo que son los últimos 400 años en la historia de Perú. Ajá. Porque antes también ha habido violaciones de los derechos humanos. Claro, los incas violaban derechos humanos definitivamente, ¿no? Los incas y todas las culturas que los precedieron, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la definición? Porque hay que tener siempre un marco teórico, ¿no? ¿Cuál es la definición de violación de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos? Porque esto es lo que veíamos en los diálogos regionales por los derechos humanos, ¿no? Nosotros nos planteamos una pregunta. ¿En el Perú de hoy existen violaciones de derechos humanos? ¿Sí o no? Nuestra conclusión fue que en el Perú ya no existen violaciones de derechos humanos, entendido en un sentido sistemático como política de gobierno, sino que por ahí encontramos algún sujeto como un director de un hospital que le niega la atención médica a un niño porque no llevó su DNI, y eso es una definitivamente pues lesión contra los derechos humanos a la salud de ese niño, pero ¿podría ser catalogado de una violación de derechos humanos en ese sentido? ¿Cuál es entonces esa definición? No son casos masivos ni responden a una política de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría decir que se está en una mejor etapa que hace 20 años. Pero ya esto es entrar en un tema no solamente jurídico, sino político, claro, ¿no? Pero los acontecimientos de los últimos meses también nos llevan a considerar que cuando no se actúa dentro de un marco de justicia, se está violando los derechos humanos, no solamente de un hombre, no, sino de la colectividad. Ya. Y esa es una preocupación que todos los peruanos debemos tener. Creo que por lo menos la mitad de la población participa de ese criterio.
recordarás que cuando desempeñabas el cargo de Director General de Derechos Humanos, alguna vez nos invitaron a participar del informe de una ONG internacional protectora de los derechos humanos, defensora de los derechos humanos, y donde daba a conocer los resultados de su evaluación general para el año 2015, si no me falla la memoria, o 16, y donde más bien presentaba la imagen de un país, el Perú, como un país en el que se siguen violando los derechos humanos y como política de Estado. Y la mayor expresión de esa violación de derechos humanos, según este parecer, era que hasta el día de hoy se sigue negando desde el Congreso de la República y por decisiones políticas y religiosas, fundamentalmente católicas, el matrimonio homosexual. Entonces no se permite casarse a las personas de un mismo sexo y entonces, como es una política de Estado, es una violación de derechos humanos. ¿Es así? ¿Es eso? Podemos tomar esa, no política de Estado, sino el derecho es el reflejo de un momento histórico. Y este es el momento histórico del Perú. Quizás llegará el momento en el cual sí se legisle el matrimonio homosexual, pero en este momento probablemente todavía no. Pero aún así podríamos decir que esta es una violación de los derechos humanos de las comunidades LGTBI. A mí me parece exagerado, yo no sé a ti. Bueno, ese es un punto muy controvertido. Hay una opinión consultiva de la Corte de Estrasburgo, ¿no?, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, donde dice que los estados no están obligados a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y perdóname, además agregó que jurídicamente ni siquiera es posible eso. Sí, tiene un párrafo que podría interpretarse así, pero no llega a tener esa claridad como podría desprenderse de esta conversación. Como tú dices, pasarán los tiempos y seguramente terminará por aprobarse eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tuve noticias que la encíclica Humanae Vitae, que ha cumplido 50 años, ¿no?, y que da una serie de pautas, se están empezando a ayornar, a dar una nueva interpretación, ¿no?, que se adecúe a los momentos actuales. Entonces hay que esperar, porque las instituciones a veces requieren también que pase el tiempo, que vaya surgiendo otro tipo de mentalidades, de criterios, ¿no? Sí, claro. Ahora, no solamente es influencia de la Iglesia Católica Romana aquí en el Perú, la mayoría de las iglesias protestantes tampoco aceptan, ¿no? Que son más activistas inclusive que los católicos. Entonces estaríamos hablando, si fuéramos a pensar que todos los católicos aceptan eso, ¿no?, o si todos los protestantes tienen el mismo criterio, podemos decir que sus respectivas iglesias son opuestas, pero en medio de la religiosidad peruana también a veces hay un divorcio, ¿no? La autoridad eclesiástica dice A, pero las grandes masas dicen B o C, ¿no? Esta ha sido siempre parte de la humanidad, de la historia de la humanidad. Sí, claro, definitivamente. Existen entonces instrumentos de protección de los derechos humanos a nivel internacional que se encargan de velar justamente por su vigencia permanente, ¿no? Y dos de ellos fundamentales son, por orden de aparición histórica, la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que data de los años 60, y luego el famoso Pacto de Roma, ¿no?, que fue reconocido aquí en el Perú hace algunos años atrás. Háblanos un poco sobre estos instrumentos jurídicos de protección de derechos humanos. Bueno, esta cuestión de la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos y la necesidad que está esto vinculado con el otro concepto, que es el de crímenes de guerra. Los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así es. Ahora, en este momento, se está hablando mucho sobre este tema, y que en determinadas sentencias, que también está comentándose mucho, eso no es aplicable porque la norma recogida en la Convención sobre crímenes de guerra de Roma
no estaba contemplado. Pero se está olvidando que un día antes de la proclamación de la Declaración Universal, se aprobó también en París la Convención contra el Genocidio. Así es. En base a esa convención funcionó el Tribunal de Nuremberg. Exacto. Sin embargo, estaba rompiendo un poco cánones como ese de no hay crimen si no hay ley escrita sobre eso. Non un poema, non un crime sine ley. Sin embargo, y aquí volvemos a la cuestión del derecho natural, ¿no? El Tribunal de Nuremberg funcionó mucho en base al derecho natural, porque no había una ley escrita. Sí. Y sin embargo, se aplicó. Y en el derecho internacional, la costumbre, la repetición de hechos tiene tanta fuerza como una convención internacional. Eso es cierto, porque además cuando el Tribunal de Nuremberg se instala, recordarás tú que además eres historiador, lo primero que se preguntaron los jueces de ese tribunal fue, ¿y ahora por qué crímenes vamos a acusar a estos nazis si ellos lo que han hecho ha sido cumplir la ley? Claro, su ley. Y entonces, viendo todo el genocidio que se había cometido, no les quedó otra más que recurrir a los principios generales del derecho natural para poder hablar del ser humano y su dignidad. Así que entonces abandonaron el derecho positivo y retomaron el derecho natural. Así es, así ¿no? es. Y si no, no hubieran sido condenados nunca. Ah, no, jamás. Otros casos, por ejemplo, que no se solucionan aquí es el de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Que es un tema que tú has trabajado mucho. Yo te he oído a ti hablar un quechua excelente. No se compara con el mío, porque el mío tiene muchos errores. Pero las versiones grabadas con declaraciones de las mujeres que se hicieron solamente en quechua son muy ilustrativas ahí de la forma como se procedió. Así es. Decir que eso no fue una violación de los derechos humanos sería una barbaridad. Yo no me sumaré nunca a decir que eso no fue una violación. Y que además está probado que sí fue una política de Estado en ese momento. Una política de Estado. El resto es mentira. Destinada, ¿no? Que además tiene una serie de tiene insumos racistas tremendos. Enormemente. Juan, que el tiempo es tirano en la televisión y nos queda poquísimo ya para terminar. Yo quisiera que nos des a conocer, en todo caso, tu concepto sobre lo siguiente. Tú y yo coincidimos en que los violadores de derechos humanos deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Pero, sin embargo, hasta los violadores de derechos humanos tienen derechos humanos que se les tiene que respetar. Así es, así es. Aunque suene algo extraño, ¿no? Porque si no, de lo contrario, ya no sería sanción, sería venganza. Y entonces sucede que esta convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad fue aprobada por el Estado peruano a través de la resolución legislativa 27.998, en cuyo artículo único dice en el numeral 1.1, de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política, el Estado peruano se adhiere a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Pero a partir de esta fecha, que está dada a los 2 días del mes de junio del año 2003, para adelante. Y sucede que el artículo 10 de esta convención dice que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles independientemente de la fecha en la que hayan pasado. Entonces, con esto se ha dado la posibilidad de que hechos que ya habían prescrito en la década de los años 80 sigan todavía siendo vivos. De hecho, el caso Acomarca, por ejemplo, acaba de terminar hace unos meses atrás con una sentencia, pero ya el hecho había prescrito. Entonces, cuando se prefiere una interpretación que va en contra del texto escrito de la ley, y que no deja de ser una interpretación válida, pero es una interpretación más, y tú sabes perfectamente que como fuentes del derecho primero es la ley y después es la interpretación. Entonces, ¿no se han violado los derechos humanos también de estos militares? Yo agregaría un punto, y ¿es legítimo hacer eso? Claro. ¿Se puede pactar contra un tratado internacional y con los principios del derecho internacional? Aquí entramos en el problema de qué cosa tiene primacía, que se está hablando ahora muchísimo, que la Corte Interamericana no tiene nada que hacer ni que tiene que opinar sobre eso. Pero sin embargo,
para alguien que esté familiarizado con el derecho internacional, eso es muy claro. Sí tiene plena competencia. Ya. Tiene plena competencia. Ahora, que en este mare magnum de cuestiones contradictorias, yo me acuerdo de la famosa ley 23.506. Sí, claro, la ley contra el terrorismo. La ley de habeas corpus y amparo. Discúlpame. ¿No? Que ahí la ley reconocía, basándose también en la aprobación constitucional que se hizo de los tratados internacionales, se reconocía que era de carácter obligatorio para el Perú las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de los comités sobre vigilancia y observación de la vigencia de los derechos humanos de tratados de los que el Perú era parte. O sea, el Perú le da un reconocimiento de que es obligatorio cumplir una recomendación de la Comisión Interamericana. Sin embargo, la Comisión Interamericana no es un tribunal. Y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tampoco son un tribunal. Ellos emiten recomendaciones, pero la propia ley peruana decía en su artículo pertinente de la ley de habeas corpus y amparo que ahí debía terminar. Porque si ya es obligatorio el cumplimiento, entonces ni siquiera tenían por qué pasar a una instancia superior, que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí encuentras tú verdaderamente un descalabro legislativo. Y lo más grave es que ese mismo error se ha reproducido en el Código Procesal Constitucional. Sí. Exactamente el mismo texto sin ningún cambio de comas ni nada. Sí. Entonces, esto nos podría llevar pues a reflexionar cuáles son las faltas, ¿no?, que tenemos y cómo en más de 30 años el Perú no ha sido capaz de poner en orden su propia legislación para no entrar después en una situación en la que tú dices hay que ver también los otros derechos humanos. Desde el otro lado. ¿Cuáles son los casos que el Perú ha ganado ante la Corte Interamericana? Me parece que solo el de Chavín de Huántar, ¿no? Prácticamente. Sin embargo, es el país que más casos tiene. Pero ninguno es defendido de una manera adecuada. Quizás porque todavía el derecho internacional constituye un derecho que atrae poco interés. Sí. Pero sí, lo que extraña es cómo juristas, miembros de la Corte Suprema, etcétera, dicen cosas que en un tribunal internacional podrían pensar, bueno, pero ¿qué cosa pasa en ese país, no? Y que el problema también tiene que ver con, tú lo has dicho muy bien, interferencias políticas, ¿no? Y así como en la Edad Media se decía philosophia ancilla theologiae, la filosofía es la sierva de la teología, en estos tiempos diremos jus ancillae politicae, ¿no? El derecho es esclava de la política. Y también cuando de un momento a otro los trámites son alterados notoriamente, esto produce también sorpresa, no solamente en quien estudia el caso, sino a nivel internacional. Sí. Yo integré la Comisión de Gracias Presidenciales, como tú bien conoces. Así ¿no? es, efectivamente. Sí. Y con un trabajo... Y cada caso nos tomaba varios meses. Incluso yo he ido a visitar las cárceles para conocer a esas personas que estaban pidiendo, ¿no? In situ. Sí, y había casos así que creo que muchos de los que nos están viendo ahora por el canal podrían empezar a llorar si les narrara yo cómo vivían esos presos, ¿no? Estoy totalmente seguro. Estamos de acuerdo en que es necesario sancionar a los violadores de derechos humanos, pero no a la venganza. Eso sí, definitivamente creo que con eso estamos de acuerdo. Ha sido un honor, Juan, estar contigo en esta deliciosísima, y reitero, como dicen nuestros hermanos colombianos, riquísima conversación. Espero que no sea pues la primera y la última y tengamos ocasión de seguir conversando en otro diálogo interesante. Juan Álvarez Vita es el único jurista que ha presentado
la tesis sobre la protección de los derechos internacionales. En los tratados internacionales, así es, efectivamente. Bueno, de esta manera entonces, y agradeciendo a nuestro invitado, llegamos a la parte final de Referente Jurídico. Muchas gracias, Juan, por tu presencia. Gracias a ti por tu invitación también. En nombre del señor Fiscal Supremo, doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura de la República del Perú, y por supuesto, expresando siempre nuestra gratitud a JNE TV, que está cumpliendo 2 años al aire y que hace posible que lleguemos hasta vuestras pantallas, nos despedimos hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Que les vaya muy bien. Hasta luego.